cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Esto que voy a presentar es el resultado de mi tesis doctoral de la Universidad Libre de Bruselas para el título de doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad Libre de Bruselas. Entonces, mi tesis fue con respecto a la respuesta proteómica a la lesión traumática y no traumática cerebral. Poniendo en contexto un poco la situación, la lesión cerebral aguda se define como una lesión directa sobre el parénquima cerebral que puede suceder después de un paro cardíaco, un ACV isquémico hemorrágico, un trauma craneoencefálico, un estatus de epilépticos o una infección del sistema nervioso central. Esta definición, pues lo que quiere decir es que es una lesión sobre el parénquima que puede venir de diferentes causas y que a la larga, pues lo que va a producir es una disfunción de, en este caso, pues el cerebro, que puede ir desde la encefalopatía hasta el coma. Entonces, digamos que son las definiciones actuales. Ellos aquí hablan de lesión cerebral adquirida. Yo prefiero llamarla lesión cerebral aguda. Estos tipos de lesiones, entonces, pueden ser de dos tipos, de traumática y no traumática. Como vimos, pues, las no traumáticas pueden ser por accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones, infecciones bacterianas o virales, tumores. Y las traumáticas, pues, pueden ser por accidentes de tránsito, deportes asociados al trabajo o a heridas de guerra. Y de ahí para abajo pues empiezan como a diferenciarse cada una, pero llevando pues digamos que pueden ser locales o pueden ser difusas de diferentes maneras. Sin embargo, pues el concepto es el mismo de una lesión directa sobre el parénquima cerebral. ¿Qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico después de una lesión cerebral aguda? Pues digamos que los artículos hablan sobre dos etapas. Una primera etapa que es la lesión directa, que va a llevar a una pérdida de autorregulación cerebral vascular y a un daño en el metabolismo cerebral, es decir, en la capacidad de la célula de utilizar el oxígeno. Eso quiere decir que puede que haya una hipoxia de tipo isquémica en donde no le llegue la cantidad de oxígeno requerida, y también puede existir de que sí le llegue la cantidad necesaria, pero la célula no sea capaz de utilizarla. Después de eso viene una segunda etapa que digamos que a lo que va la ciencia actualmente habla sobre unas despolarizaciones de la membrana progresivas que lleva a aumento en la presencia de neurotransmisores excitatorios en el neuronal cleft, llevando a catabolismo proteico, acumulación de calcio intracelular, activación de caspasas y apoptosis, y si este cuadro perdura, pues puede llevar a inflamación crónica. Entonces, pues esto es lo que hacemos normalmente ahora, es controlar la presión intracraneana. Si ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, pues después de una lesión empieza a haber una, digamos, expresión y fenómenos que van a llevar a neurotoxicidad, necrosis, apoptosis, disrupción de la barrera hematoencefálica, contusión, disregulación vascular, que llevan a cambios en el volumen sanguíneo cerebral, hematoma, cambios en la osmolaridad en el plasma, llevando a acumulación de líquido, edema de los astrocitos, que al final termina en un aumento en la presión intracraniana, que es en lo que nosotros actuamos. O sea, nosotros hacemos osmoterapia o cranectomías decompresivas para tratar de disminuir esta presión intracraniana, más sin embargo de ahí para atrás pues existen muchos fenómenos que hemos estado viendo y que hasta el momento pues no tenemos un control de estos fenómenos. Estos, digamos, fenómenos de los que estamos hablando no solamente pasa después del trauma o de la lesión cerebral aguda, lo que se denomina el periodo agudo. Este periodo agudo, aquí empieza un aumento abrupto de la muerte celular inducida por la lesión primaria, no solamente de las células, sino también del axón, que va a llevar una respuesta inflamatoria a medida que pasan los días. Dependiendo de la genética y de la expresión proteica de cada persona, pues esta patología crónica empieza a aumentar, y por eso vemos que los pacientes con trauma craneoencefálico tienen un aumento en la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o
o enfermedades neurodegenerativas que ahorita vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que estas enfermedades podían estudiarse a través del uso de las proteómicas. ¿Por qué? Porque ellas podían ayudarnos tanto en el diagnóstico de los pacientes que sí tengan una lesión cerebral aguda, en el pronóstico y sobre todo en el estudio fisiopatológico de mecanismos que nos lleven a entender un poco más las terapias que vamos a utilizar y sobre todo tratar de crear terapias nuevas porque pues, hasta el momento muy pocas cosas verdaderamente funcionan en este tipo de pacientes. Entonces hicimos una revisión sistemática de la literatura, esto lo publicamos en el Critical Care el año pasado, en donde buscamos todos los ensayos clínicos observacionales en donde se midieran concentraciones de líquido cefalorraquídeo de marcadores bioproteicos y mirábamos cuál era el desenlace de esos pacientes. Encontramos que en pacientes con lesiones cerebrales agudas, estas alteraciones de marcadores proteicos en el líquido cefalorraquídeo podrían estar asociadas a un peor desenlace neurológico debido a que indicaban daño en el citoesqueleto neuronal, aumento en la inflamación, apoptosis y estrés oxidativo. Entonces quisimos llevar idea un poco más y creamos esta hipótesis en donde lo que queríamos era definir cuáles eran las vías fisiopatológicas involucradas en el desenlace de los pacientes a corto y a largo plazo después de una lesión cerebral aguda de tipo traumático y no traumático. Y para eso hicimos una inclusión de 50 pacientes con lesión cerebral aguda, 13 controles. Lesión cerebral aguda los definimos como cualquier paciente que tuviera necesidad de una monitoría de la presión intracraniana con un catéter intraventricular en la unidad de cuidados intensivos. Podía ser de nuevo de origen traumático versus no traumático, y 13 controles que no tenían lesión cerebral aguda y que fueron llevados a un clipaje de aneurisma de manera directiva y que por lo tanto no tenían un déficit neurológico en el momento de la toma del líquido cefalorraquídeo, que los tomamos de manera sistemática todos los días a la misma hora durante 5 días consecutivos y hicimos un análisis en la expresión proteica de ese líquido cefalorraquídeo, buscando los desenlaces entre los pacientes y los controles, patologías traumáticas y no traumáticas, aumento de los episodios de presión intracraniana, mortalidad en cuidados intensivos y desenlace funcional a 3 meses medido por la escala de Glasgow Outcome Scale. Eso utilizamos digamos que esto es como lo más avanzado que hay en análisis proteómico, se llama el sistema SWAT, que lo que hace es analizar cuáles son los electrones que están girando alrededor de aminoácidos y dependiendo de ese tipo de electrones que se encuentren, se van a comparar con una base de datos, una biblioteca, y va a tener un aumento en la sensibilidad y especificidad de estos péptidos que vamos encontrando. Entonces, ¿cómo funciona? Pues lo que funciona es, empieza la máquina a analizar en el tiempo cuáles son los voltajes que van saliendo a medida que yo voy corriendo el líquido cefalorraquídeo, y en ese espectro que yo he analizado voy a ver cómo se van, digamos, imprimiendo de diferentes colores aquí proteínas que van a tener unas características específicas y que van a ser analizadas de nuevo en una biblioteca dependiendo de la intensidad de cada espectro. Yo puedo identificar el tipo de proteína que está presente en ese líquido cefalorraquídeo, y este método, con respecto a los métodos más clásicos, pues es más rápido, es más reproducible, puede analizar una mayor cantidad de proteínas, pero digamos que el challenge de este está sobre todo en el análisis bioinformático, en el sentido en que se requiere de una persona muy especializada para poder hacer el análisis de estos datos. Aquí podemos ver cómo el método SWAT
con respecto a los otros tiene una mayor especificidad del 89% para identificar los péptidos que se están observando en el líquido cefalorraquídeo en ese momento. Y esos péptidos, en el caso nuestro, que fueron alrededor de unos 300, digamos que se empiezan a correr en las máquinas para que puedan identificarlos y poder aislar cuáles fueron significativamente diferentes de los otros, indicando una expresión proteica diferente. ¿Cómo hicimos esto? Pues utilizamos modelos de análisis de componentes principales que lo que hace es que genera una nube de datos. Esto acá son tiempo y acá es abundancia de la proteína y traza una primera dimensión a través de la media de toda esta nube y de ahí a 90 grados vuelve y traza la segunda dimensión y ahí para allá a 90 grados, hasta que acaba con toda la nube de puntos y lo que sirve es para hacer una disminución en la dimensionalidad de esta nube de puntos para generar clústeres. En este caso, como pueden ver en la gráfica de la derecha, un análisis de componentes principales del estudio que estamos analizando en donde hay una diferencia entre la expresión proteica de los pacientes versus los controles, los pacientes en rojo y los controles en azul en la primera dimensión. Esto quiere decir que la expresión proteica en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con lesión cerebral aguda difiere de la de los controles. Hicimos también un análisis de calor, de mapas de calor, para poder de nuevo aislar estos clústeres. Y entonces, ¿cómo funciona? Pues cada cuadrado es una proteína y lo que hace es que va a generar una distancia, va a ver cuáles están a una distancia igual a 0.1 micras de media de la proteína que se está analizando. Entonces, por ejemplo, cojamos esta verde aquí. Entonces, yo veo que estas proteínas que están aquí alrededor de la verde están mayor a 0.1 micras y por lo tanto, según la teoría de gráficos, estas proteínas van a diferir en términos de expresión y en términos de función de las proteínas iniciales. Entonces, en ese caso, aquí vemos el mapa de calor de los pacientes con lesión cerebral aguda en el día 1. Aquí vemos en el dendrograma dos clústeres, uno que sale a cada lado. Y si seguimos aquí el mapa de calor, aquí hacia abajo, aquí hacia abajo, aquí hacia abajo, vemos de que los controles se agrupan diferente de los pacientes con lesión cerebral aguda, de nuevo significando que existe una diferencia en términos de expresión proteica de los pacientes versus los controles en el día 1. Entonces, estos digamos que son los beneficios de tener al hacer un análisis clínico con proteómicas. Lo que estamos buscando es ver cuál es la expresión proteica en términos de pronóstico de estos pacientes. Es un método que tiene muy poco sesgo porque la verdad es que está recogiendo lo que encuentra de manera no sesgada y la idea con esto es pues tratar de descubrir biomarcadores novedosos para estos pacientes que puedan indicarnos el estado del paciente en ese momento de la medición. Entonces, aquí están los otros tipos de métodos que se utilizan para hacer tipo de análisis proteómico que ya lo habíamos discutido. Y pues estos fueron los, digamos que los desenlaces a corto plazo que escogimos. Entonces, primero queríamos analizar cuál es la diferencia en expresión proteica entre los pacientes y los controles, traumáticos versus no traumáticos, episodios de hipertensión endocraniana y mortalidad y desenlace, todos con esta P, buscando esta P para significancia estadística. Estos fueron los tipos de análisis estadístico que utilizamos. Utilizamos el análisis de componentes principales como método de Machine Learning. Estas proteínas que fueron significativas con este método las llevamos a modelos lineales para ver variables que tienen una distribución normal o anormal desde el día 1 hasta el día 5 para detectar variaciones y diferencias intra e interdía, es decir,
dentro del mismo día y cómo esas difieren entre el día 1 al día 5. Todos, después de esas proteínas que salieron significativamente estadísticamente significativas, utilizamos estas bases de datos que se llaman la Panther y el String para, digamos, poder hacer análisis de el proteoma, no solamente del biomarcador individual, sino las interacciones que existen estas proteínas entre sí. Para eso utilizamos el sistema R, el lenguaje R, que está gratuito en Internet. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues estos fueron los pacientes. Como ustedes pueden ver, la mayoría de pacientes, o un porcentaje grande, fue de sexo femenino, porque muchos de los pacientes tuvieron una hemorragia subaracnoidea, más sin embargo también tuvimos trauma craneoencefálico, hematoma intraparenquimatoso, ácido isquémico y otros con pacientes verdaderamente enfermos, en donde ustedes pueden ver que la mortalidad en cuidado intensivo fue del 40% y el desenlace funcional a 3 meses pues fue muy bajo, lo que quiere decir que estos pacientes verdaderamente llegaron enfermos a la unidad de cuidados intensivos. Aquí pues analizando la parte escanográfica en términos de volumen, lo que podemos ver es que en los pacientes que se murieron pues tuvieron un volumen más elevado de los que no se murieron. Entonces, para iniciar la primera etapa, que fue el análisis de los pacientes versus los controles, pues vamos a describir las etapas que ya están descritas en la literatura en busca de la lesión primaria cerebral. Entonces, podemos ver aquí en el análisis de componentes principales cómo hay una separación clara desde el día 1 hasta el día 5 en la primera dimensión en términos de los pacientes versus los controles. Entonces, aquí podemos ver la diferencia aquí, que esta persiste acá, acá, acá y acá. Y esto concuerda con lo que vemos en la clínica, en donde el pico del edema puede durar hasta el 5.º día y vemos que esto puede estar relacionado con una expresión proteica en el líquido cefalorraquídeo que lleva a que el edema cerebral aumente y por lo tanto la lesión cerebral secundaria. Lo mismo pasa en el mapa de calor. Si ustedes pueden ver aquí, 2 clústeres en el dendograma desde el día 1 hasta el día 5, en donde se separan claramente los controles de los pacientes en el día 1 y ya después del día 3 pues empiezan a mezclarse un poco de manera, digamos, esperable, porque ahí empiezan a intervenir otras cosas ya de el manejo de estos pacientes en cuidado intensivo, sobre todo cómo se ventila, cómo se reanima, qué tipo de inotrópicos tiene y el riesgo de una infección que puede empezar a aparecer. Entonces, cuando hacemos el análisis ontológico de los pacientes en el primer día, podemos ver que en términos de procesos biológicos, moleculares y celulares, hay un aumento en los genes que tienen que ver con el desarrollo o con la lesión del astrocito, que es una célula, sugiriendo una lesión primaria, daños en los microtúbulos y en los filamentos del citoesqueleto neuronal, indicando que puede haber un daño en una proteína que esté llevando a esto. Entonces, buscando qué tipo de proteínas se ven asociadas a la lesión traumática severa, pues encontramos en la literatura que la proteína glial fibrilar, que es un filamento intermediario, abunda en el citoesqueleto de la astroglía y que es específico para el tejido cerebral, que es expresado o liberado hacia el líquido cefalorraquídeo después de la lesión o muerte del astrocito. Entonces, en este sentido, pues existen varios estudios que muestran que la proteína glial fibrilar se asocia con lesiones intracraneales de tipo hematoma en pacientes con trauma, en aquellos que tienen la proteína elevada versus aquellos que tienen la proteína bajita, y incluso mejor que otras proteínas como la proteína S100 beta. Esto se ve no solamente en trauma, sino también en pacientes con lesiones isquémicas, en donde aquellos que tienen el biomarcador elevado, pues tienen un factor pronóstico inicial mayor, es decir, están peores estos pacientes aquellos que tienen la proteína elevada en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, además de eso, aquellos que tienen la proteína elevada en términos del tiempo, pues parece ser que se mueren más o tienen un peor desenlace. Entonces, cuadra perfectamente con los hallazgos que encontramos en donde la expresión de la proteína glial fibrilar ha aumentado en 2.4 veces, estadísticamente significativa, no solamente en los pacientes versus los controles, sino en aquellos que tuvieron una hipertensión intracraniana severa, mayor de 30 milímetros de mercurio, que se murieron versus los que no se murieron. Aquellos que se murieron, la proteína glial fibrilar se expresó más en estos pacientes, lo que quiere decir que probablemente esta proteína sea un biomarcador que se va a expresar desde el día 1 hasta el día 5 y que puede ser indicativa
de una lesión cerebral en curso de estos pacientes. Pasando a las lesiones, a la segunda fase, pues entonces nos hemos concentrado en lo que es la pérdida de la autorregulación cerebral y el desacople metabólico de la célula neuronal, en donde, volviendo al análisis ontológico, pues podemos ver que desde el punto de vista molecular hay una expresión de proteínas asociadas a una alteración al flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral se ha perdido, y eso ya está reportado en la literatura desde hace mucho rato, en donde hay una pérdida de la regulación miogénica asociado al aumento en la presión intracraniana, como podemos ver aquí en la curva de la derecha. A medida que yo aumento la presión intraluminal, el diámetro de los vasos en los pacientes con trauma, los pacientes, no, estos son ratas, con trauma, hay una pérdida de la regulación miogénica y por lo tanto una disminución en el flujo sanguíneo cerebral y de la presión de perfusión cerebral. Esto está asociado a cambios en la concentración local de factores que tienen que ver con mediadores secundarios asociados a la vía de la ciclooxigenasa, que van a producir cambios en la microcirculación, tanto de dilatación como de constricción, llevando a un desbalance entre estos dos y por lo tanto aumento de factores vasoconstrictores y por lo tanto disminución del calibre de los vasos. Cuando hacemos análisis del proteoma de nuestro estudio, es decir, no solamente una sola proteína, sino ya un conjunto de proteínas, pues podemos encontrar que existe en aquellos pacientes con una hipertensión endocraniana severa una influencia importante en el tono vasomotor, en donde proteínas que tienen que ver con las propiedades de vasoconstricción y vasodilatación, pues se encuentran alteradas. En este caso, una proteína importante que venimos siguiendo es esta prostaglandina D, en donde tiene que ver con la contracción y relajación del músculo liso y con la agregación plaquetaria. Entonces, en este grupo de proteínas, pues parece ser que actúan en conjunto como un grupo para disminuir la capacidad de la célula a responder en términos de una lesión secundaria como una hipotensión o una hipoxemia. Esto está asociado también a una pérdida a una disregulación de la inflamación y del metabolismo cerebral. Acá podemos ver de nuevo en el análisis ontológico cómo múltiples proteínas están asociadas a vías que tienen que ver con una alteración en la inflamación y en el metabolismo expresado en la parte extracelular, es decir, en el espacio extracelular, como un biomarcador debería de ser, que tienen que ver con un aumento en la inflamación. Entonces, la inflamación en pacientes con trauma pues es muy importante. Podemos ver que aquí ya está descrito desde hace muchos años, en donde factores como el complemento van a actuar directamente sobre el astrocito para producir factores proinflamatorios que van a llevar en el tiempo a secuelas crónicas, y esto lo vamos a ver más adelante porque es importante. Nosotros en el día 1 al 5 encontramos varias proteínas estadísticamente significativas que tienen que ver tanto con el aumento de la inflamación como una disminución, como un aumento, perdón, en la defensa del cuerpo para, digamos que contrarrestar esta inflamación. Entonces la proteína SA8, como vemos aquí, una vez expresada, va a llevar a el aumento en la expresión genética de factores proinflamatorios que tienen que ver con las caspasas, como podemos ver aquí en esta gráfica de la derecha. Y la metaloproteinasa tiene beneficios que ayudan después de la lesión de la lesión cerebral aguda, y si pues está aumentada, significa de que el cuerpo está tratando de reaccionar en contra de pues esta enfermedad, ya sea traumática o no traumática. Estas proteínas, pues ustedes pueden ver aquí que la proteína S100A8 aumentan en el tiempo del día 1, sugiriendo de que hay un aumento en la inflamación del día 1 hasta el día 5, encontrando el pico del edema
hacia el día 5 y que también aumenta la metaboloproteinasa, el inhibidor de la metaboloproteinasa, sugiriendo que el cuerpo pues, está tratando de reaccionar en contra de esta lesión cerebral aguda. Entonces, estos fueron los resultados estadísticamente más significativos que encontramos: 255 proteínas diferentes, 7 de ellas tuvieron diferencias intra e interdía, y este proteoma se caracteriza porque indica una lesión primaria, que es la primera etapa, una pérdida de la autorregulación cerebral y un aumento en la neuroinflamación que va a perpetuar esta inflamación y va digamos, a tener influencia sobre el desenlace de estos pacientes. Analizando los subgrupos, pues entonces podemos ver que entre los traumáticos versus los no traumáticos tuvimos 96 proteínas que se diferenciaron. 6 de estas tuvieron diferencias intra e interdías, de nuevo también asociadas con aumento en la inflamación, pero sobre todo con inflamación asociada al complemento, lo cual es muy importante porque digamos que yo puedo eventualmente crear estrategias para disminuir específicamente el complemento y no el resto de la inflamación, y tal vez impactar en los desenlaces de estos pacientes. Esto pues ya se ha encontrado en estudios previos, como pueden ver aquí, y han utilizado diferentes tipos de estrategias para tratar de controlar este tipo de inflamación, hasta este momento pues inefectivas. Acá podemos ver un tipo de proteínas que nosotros encontramos como el componente C8 del complemento, que está asociado al complejo de ataque de membrana, que es una parte final de la activación del complemento, y como esta está aumentada tanto en los pacientes versus los controles como aquellos pacientes que tuvieron una hipertensión endocraniana severa. Acá esta proteína también estadísticamente significativa desde el día 1 hasta el día 5, sugiriendo de que la inflamación perdura durante los 5 primeros días. Este fue el proteoma que encontramos. Estas proteínas parecen ser que actúan como un grupo. Aquí podemos ver la P estadísticamente significativa, y estas proteínas tienen que ver sobre todo con un aumento en el metabolismo del colesterol y aumento en la activación del complemento, y ya vamos a ver por qué eso es importante. El análisis de subgrupos de pacientes con hipertensión endocraniana mayor de 30, pues dividimos estos pacientes entre aquellos que se murieron versus los que no se murieron, y encontramos 20 proteínas que fueron estadísticamente significativas, que generan un proteoma, que lo que vamos a hacer ahorita es tratar de analizar cuáles son las interacciones entre este tipo de proteínas que generó este proteoma, de nuevo estadísticamente significativa, sugiriendo de que esto actúa como un grupo de proteínas al mismo tiempo para disminuir la capacidad de la célula para responder a lesiones secundarias como la hipotensión o la hipoxemia. Y podemos ver que aquí en el centro del proteoma hay proteínas como la espectrina y la anquirina, que son proteínas de anclaje, que están asociadas al CD59 y al C8A, que son proteínas asociadas al complemento, y como lo que sugiere esto es que al activarse el complemento, las proteínas asociadas a la regulación de este complemento no logran controlar, hay una degradación, una proteólisis de las espectrinas y de la anquirina, llevando a que el anclaje de los elementos intracelulares como los receptores digamos que microestructuras empiecen como a deambular, a desplazarse dentro de la célula, y esto activa los canales de sodio, haciendo que entre agua a la célula y activando procesos de apoptosis. Otro fenómeno importante para analizar aquí es esta interacción entre las ubiquitinas, que es una interacción importante con un score de interacción mayor a 0.4, que significa que las proteínas están interactuando de manera estadísticamente significativa, sugiriendo que hay una activación de las modificaciones post-translacionales después de la lesión cerebral aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo expreso una proteína que tiene una función, debido a esta activación, pues esta proteína puede tornarse errática y hacer funciones inespecíficas, no propias de la proteína,
que van a hacer que pues tenga efectos secundarios. Y como tercero, pues vemos aquí la interacción de la inflamación y la autorregulación cerebral, sugiriendo de que estos pacientes después de una lesión cerebral aguda tienen una pérdida de la autorregulación cerebral y por lo tanto es necesario monitorizarlos a través de un Doppler transcraniano para poder ver cuál es el mejor flujo sanguíneo y así evitar una lesión cerebral secundaria. En aquellos pacientes que se murieron con una hipertensión endocraniana severa, pues podemos ver de que la interacción entre estas proteínas empieza a hablar sobre componentes de estrés oxidativo, apoptosis y hipoxia metabólica, que indica que la célula se está rindiendo y muy seguramente va a entrar en apoptosis o en necrosis, llevando pues a disfunción celular, en este caso pues del cerebro. Entonces, los resultados importantes de subgrupos es que existe, al parecer, en el líquido cefalorraquídeo unos DAMPs, que son Danger Associated Molecular Patterns de lesión cerebral asociados a la hipertensión endocraniana y al trauma que van a estar, digamos que comandando o orquestando la respuesta proteica y por lo tanto biológica de los pacientes con lesión cerebral aguda, llevando a una isquemia celular, alteración de la autorregulación cerebral, estrés oxidativo y aumento de la apoptosis. Acá quise seguir la tesis buscando cuáles serían las consecuencias a largo plazo después de una lesión cerebral aguda, y para esto pues encontramos de que existe mucha evidencia de tipos de proteínas que se empiezan a expresar en el tiempo, aquí después del día 14, como son las proteínas tau o las proteínas de péptido amiloide, que vienen de un aumento o una disregulación de la inflamación, aumento en la permeabilidad vascular y una disminución en la sobrevida de la célula, llevando a, digamos que, desenlaces como demencia, Alzheimer, enfermedad lateral amiotrófica, y cómo teniendo como eje central los lípidos en el, líquido, en el sistema nervioso central. Recordemos que en los pacientes con trauma encontramos en el proteoma proteínas asociadas al metabolismo de los lípidos, y podemos ver aquí cómo a través de el colesterol, el estrés oxidativo, pues estos lípidos en el líquido cefalorraquídeo se asocian a enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Las proteínas candidatas para estos pues han sido varias. Yo decidí utilizar o estudiar la apolipoproteína E porque existen muchos reportes de esta proteína, y el péptido amiloide porque pues está asociado mucho a la enfermedad de Alzheimer por diferentes mecanismos moleculares que no vale la pena ahora ponernos a revisarlos en detalle. Lo importante es que en el análisis ontológico de estos pacientes, sobre todo los de trauma, pues podemos encontrar de que hay proteínas que se expresan que están asociadas a una respuesta inflamatoria crónica y al metabolismo cerebral del colesterol, como podemos ver, factores de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis proteómico, pero esta vez por ELISA, de este tipo de proteínas que son la poliproteína E y el péptido amiloide. Estas fueron las que analizamos en un grupo de pacientes para ver cuál es la correlación de estas proteínas con enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Entonces, más o menos esto fue lo mismo. Fueron 46 pacientes que analizamos, 12 controles. Hicimos ELISA y análisis proteómico de los desenlaces que habíamos ya analizado, viendo específicamente este tipo de proteínas, teniendo en cuenta que lo que estamos buscando es una reducción de los niveles del péptido amiloide en el líquido cefalorraquídeo, que indica de que este péptido se ha, digamos que, fusionado con el axón y lleva a aumento en la inflamación y disfunción del axón. Entonces, en este caso, pues estamos buscando niveles bajos de péptido amiloide en el líquido cefalorraquídeo, y eso fue precisamente lo que encontramos. Encontramos aquí en pacientes versus controles en respecto a la apolipoproteína E y el péptido amiloide, y podemos encontrar que en los pacientes con lesión cerebral aguda existe una diferencia estadísticamente significativa en términos de la expresión de la apolipoproteína E y del péptido amiloide, en este caso el 1,40 y el 1,42, sugiriendo que tengo una menor capacidad para defenderme
de la acumulación de péptido amiloide en el axón, y además de eso ya se está pegando desde manera muy temprana, esto es en el día 1, este es péptido amiloides al axón, sugiriendo que es un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Entonces, pues eso fue de nuevo lo que podemos encontrar en este estudio. Esto lo hemos publicado ya. Y como conclusiones, pues entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que después de una lesión cerebral aguda existe una expresión proteica en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con lesión cerebral que está asociado de manera individual y como grupo a un peor desenlace. Estos peores desenlaces son asociados a un aumento en la presión intracraniana y a un aumento en el riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que hacen una hipertensión endocraniana mayor a 30 milímetros de mercurio. Y en aquellos pacientes con trauma, al parecer, la expresión proteica temprana está asociado a un aumento en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Y con eso les agradezco mucho. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran saber. Hola, doctor, estuvo muy bacano. Hay dos preguntas en el chat. Una es, ¿qué tan sensible y específico? Pero se me ocurrió. ¿Qué tan sensible y específico es evaluar los electrones que orbitan a los aminoácidos para identificarlos? Sí, tiene 89% de especificidad para identificar los tipos de proteína, los tipos de péptidos, perdón, que se están aislando en el líquido cefalorraquídeo. Si tú comparas eso con otros métodos de identificación de péptidos y de proteínas, pues la especificidad aumenta dramáticamente. Es decir, hasta ahora es el método que más especificidad tiene de todos. Y la otra va también por el lado de los péptidos, es ¿en qué punto se revisó y se tuvo en cuenta el péptido asociado a hipoxia para la medición del daño? Es decir, nosotros no buscamos péptidos, no usamos péptidos específicos. Como dije al principio, este era un análisis intentamos de que sea de un sesgo bajo, tratando de ver cuáles eran los que estadísticamente salían significativos en el líquido cefalorraquídeo. En ese sentido, el péptido asociado a la hipoxia no salió. Entonces, hay que tener en cuenta de que este péptido asociado a la hipoxia es un péptido intracelular. Es un péptido intracelular y lo que nosotros encontramos fue en la mayoría extracelular. Entonces, por lo tanto, existía una poca posibilidad de que fuéramos a encontrarlo. Doctor, en relación con eso, digamos, para seleccionar esas variables y uno disminuir el sesgo es cuando uno tiene más posibilidades de utilizar Machine Learning desde la parte no supervisada, ¿cierto? Sí, exactamente. Si tú dices, por ejemplo, es que yo quiero, como decía mi profesor Ernest Frankel en el MIT, cherry pick. Es decir, uno no iba a escoger qué péptido tiene, sino que escogía todos los péptidos que salieran. Y a estos péptidos que salieran hay que buscarle una significancia biológica. Y eso fue lo que encontramos. Encontramos que había una significancia biológica estadísticamente significativa de aquellos péptidos que encontramos por Machine Learning. ¿Y hubo alguno que usted viera que no había significancia biológica, pero sí estadística? ¿O todos tenían significancia clínica y... No, hay un resto que tiene significancia estadística que todavía no le he encontrado significancia biológica porque, pues digamos de que eso no es que sea muy estudiado en el ámbito del cuidado intensivo, y la serie que publicamos, porque aquí no les mostré la publicación, es la serie más grande que se ha hecho sobre eso. Entonces, pues yo creo que esto es un campo que apenas está empezando y que tiene mucho futuro para poder hacer más investigación. Sí, señor, buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Alguna persona de pronto tiene alguna otra pregunta o con esto concluimos? Profesor, ¿tiene algún correo de la Santa Fe o suyo que quiera compartir por si alguien está interesado en enviarle alguna pregunta? Claro que sí, ahí estoy mandando mi correo personal. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto voy a estar pendiente. Listo. Bueno, esto sería todo. Que tengan todos muy buenos días
Muy Y buen gracias, día, doctor, por Diego. habernos compartido su presentación. Vale, muchas gracias. Hasta luego.